Claro que tiene sentido debatir sobre las cárceles en un festival de psicología porque los principales carceleros a lo largo de la historia han sido los psicólogos. Lo que sí sé es que las prisiones a día de hoy deberían estar dirigidas a la resocialización de las personas y lo cierto es que a nivel práctico no lo estamos haciendo bien. Las cárceles tienen mucho sentido como universidades del crimen. Se nos olvida que la función de la prisión es reinsertar, no es castigar. La prisión como castigo no es eficaz, no funciona. La sociedad fabrica delincuentes, no solo la prisión. Como sociedad no hemos podido estar a la altura y no hemos sido capaces de darles esos recursos. Y la información que tenemos es que los presos que disfrutan de permisos y de terceros grados tienen una tasa de reincidencia mucho inferior que los presos que salen y que esa salida es su primer contacto con la sociedad. Yo creo que la ley hay que dejarla tal y como está, lo que hay que hacer es cumplirla, porque no se cumple, no estamos cumpliendo la ley. Como me han contratado para meter cizaña, pues voy a meter cizaña. Di algo anda, muchacho, pero no tan largo. Hola, pues bueno, al igual que en el debate de conductismo versus contextualismo de esta mañana, yo, Antonio Mata, miembro de la plataforma de divulgación Conductim, voy a ser moderador de este debate. Voy a intentarlo hacer lo mejor posible y también voy a intentar leer las preguntas lo más claro y lento posible para que toda la sala también pueda comprenderlo. Sí que os pediría que fueseis más concisos en vuestras respuestas y que en lugar de intentar hacer respuestas más largas, pues que a lo mejor hagáis respuestas más cortas, pero un mayor número de intercambios. Sería genial para los asistentes. Así pues voy con la primera pregunta y básicamente el título del debate es una pregunta, así que es la pregunta más pertinente. La primera pregunta debe ser la que propiamente da título al debate. ¿Tienen sentido las cárceles hoy en día? Así, pues por supuesto, cada profesional puede contestar desde su propia disciplina. Si le parece bien, pues podemos empezar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como ustedes prefieran. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Mi respuesta sería sentido, o sea, lo respondería con otra pregunta. ¿Tendrían sentido para quién? Porque no sería la misma respuesta, me parece, para un recluso que para pues, la sociedad en general o para un político. En cualquier caso, mi opinión es que las cárceles tienen sentido, pero así no. ¿Vale? Yo entiendo las cárceles como la pena de prisión. Y la pena de prisión, no sé si lo sabéis, pero no se limita al cumplimiento en régimen cerrado de una pena de prisión. La pena de prisión también se cumple en regímenes abiertos y, en mi opinión, deberíamos apostar más por el cumplimiento de las penas de prisión en regímenes abiertos. De ahí el así no. He intentado ser breve. No sabían si aplaudir o no, ¿eh? Bueno, yo creo que para poder contestar a la pregunta hay que retrotraerse un poco, ¿no? Y plantearnos, en primer lugar, si tiene sentido que la sociedad responda al delito, ¿no? Es como la pregunta que en origen hay que responder. Yo creo que en este sentido todas las personas aquí presentes estaríamos de acuerdo en que efectivamente el delito tiene que tener una respuesta, hay que responder al delito. ¿Tiene sentido que esa respuesta al delito sea la privación de libertad? ¿Está bien tener cárceles o no? Bueno, yo en este sentido tiendo al abolicionismo, es decir, me inclino pues, en un sentido parecido a Bárbara hacia el no, pero no lo tengo del todo claro, tengo algunas dudas al respecto. Lo que sí sé es que las prisiones a día de hoy deberían estar dirigidas a la resocialización de las personas y lo cierto es que a nivel práctico, por el funcionamiento del sistema, por las muchas brechas, grietas, fallas que hay,
no lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Tiene sentido responder al delito? Quizá no estemos respondiendo de la mejor manera posible a él. A mí no me aplaudís, ¿eh? Antes de nada hay que preguntarse si tiene sentido hablar de las cárceles en un festival de psicología. Se ha hablado de los Latin Kings, se ha hablado de muchas cosas, se han regalado productos de mucho tipo. Bueno, lo que no sé si tiene sentido es que haya 200, 650 personas un sábado aquí cuando en la sala de al lado se están echando los Vengadores, incluso gente con palomitas y Coca-Cola. No sé si estáis forzados, si estáis aquí presos o esta es la caverna de Platón. Claro que tiene sentido debatir sobre las cárceles en un festival de psicología porque los principales carceleros a lo largo de la historia han sido los psicólogos. Como cuenta muy bien Michel Foucault en Vigilar y Castigar, en las cárceles, en los hospicios y en los psiquiátricos, esas tres instituciones eran la misma en el siglo XVII y XVIII, donde se produce la gran reclusión, la persecución de los enemigos de la sociedad, de los vagos y maleantes, que eran los parados, los neurodiversos, las mujeres que no tenían oficio ni beneficio. Y en ese sentido pues, es muy valioso, creo que es muy importante reflexionar sobre esas instituciones penitenciarias que han sido hasta hace muy poco los propios psiquiátricos. La cárcel, como ustedes saben, es la universidad del crimen. Hay una serie muy bonita sobre ese tema, The Night Of. La historia es terrible, de un pobre pakistaní que es encarcelado preventivamente y para poder sobrevivir en la cárcel de Nueva York tiene que entrar en una serie de deudas, traficando primero dentro de la cárcel y luego fuera. Entonces, ¿tiene sentido la existencia de las cárceles? Por supuesto, porque, como demostró muy bien Bernard de Mandeville en la parábola de las abejas, en la fábula de las abejas, vicios privados, virtudes públicas. Un montón de instituciones de nuestro mundo se sostienen sobre el crimen y sobre redes criminales cuya universidad, cuyo centro de formación es la propia cárcel. El 90% de lo que consumimos está hecho de petróleo y cocaína. El mundo actual podría decirse que es un epifenómeno del petróleo y la cocaína. Y uno de esos dos productos, ya saben ustedes cuál, necesita de unos mercaderes que se forman principalmente en estos centros. Entonces, esa sería mi respuesta. Es una respuesta no muy edificante, pero las cárceles tienen mucho sentido como universidades del crimen. Aplaudan, por favor. Está encendido. Yo, como me suele ocurrir muy a menudo en estos casos, cuando me hacen una pregunta, tengo dos respuestas, la corta y la larga. La corta es no. No tiene sentido. El problema es que para poder justificarme, para poder explicar esta respuesta corta, necesito la larga. Y para la larga hace falta tiempo. Y yo, una cosa que quería decir así públicamente, aunque probablemente será motivo de que se me castigue, no se me invite nunca más, lamento que los organizadores hayan organizado un debate sobre un tema tan crucial, importante socialmente y que tiene aspectos desde cotidianos, prácticos, hasta sociológicos, filosóficos, yo diría incluso ontológicos, de cómo concebimos al ser humano, que un debate que podría haber sido muy denso se tenga que resumir en 1 hora y cuarto, y quizás hubiese sido preferible invitar a menos ponentes y darles más tiempo para poder profundizar. Como que no es así, me atendré a la regla del juego, procuraré no monopolizar la palabra más que mis compañeros. De momento estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que se ha dicho, quizá
quizás alguna cosa de mi compañero filósofo sobre Foucault y tal, podríamos discutirla un poco, pero básicamente estoy de acuerdo en esto. Entonces, no sé cómo el moderador tiene prevista la continuación, si hay otras preguntas. A mí me gustaría que en el tiempo que me toque se me deje explicar el por qué no. Procede. Entonces, si me lo dejáis explicar, me comprometo a no abrir más el micro. O sea, digo lo que tengo que decir y ya luego todo el demás tiempo para las otras personas. ¿Os parece? Vale. Entonces, para mí la pregunta es, ¿para qué sirven las cárceles? ¿Cuál es la utilidad de las cárceles? Hay que saber para qué sirven, porque existen, y yo creo que sirven para cosas, pero que no son para las que deberían servir. Una de ellas, ya la ha apuntado muy bien mi compañero, una de las utilidades, una de las funciones que tiene desgraciadamente la prisión es la de ser una universidad de maleantes. Y no puede ser de otra manera. Ahí están concentrados, entre ellos tienen mucho tiempo. ¿Y qué van a hacer? Pues contarse sus batallitas, sus experiencias y prepararse. Y fijaros que ocurre algo parecido con el problema de la radicalización en extremismos religiosos en las prisiones. La prisión siempre ha sido una escuela. En un tiempo era de política, los grandes líderes de sistemas políticos, Lenin, etcétera, se formaron en las prisiones mientras estaban emprisionados, etcétera. El problema que tiene esto es que aprenden de malos maleantes que son tan malos que los han pillado y que están en prisión, y por lo tanto solo van a poder aprender a ser malos maleantes ellos mismos, y por eso hay una tasa de ¿cómo se dice? Reincidencia muy elevada, porque forzosamente los buenos maleantes pues están ahí fuera y no los han pillado. Entonces, voy a hacerlo muy rápido, pero quisiera detallar 4 o 5 de las funciones que tradicionalmente se atribuyen a la prisión y que creo que no se cumplen, que es falso. La primera es un castigo. Has hecho algo mal y por lo tanto se te va a castigar. Yo, como psicólogo conductista, tengo una idea relativamente precisa de lo que entendemos por castigo. Entendemos por castigo una acción que va a provocar en el futuro una disminución de la probabilidad de que la conducta esta que ha sido castigada se vuelva a repetir. Castigamos para que no vuelva a hacer eso. El problema es que sabemos muy bien los psicólogos experimentalistas que para que el castigo sea eficaz tiene que haber una gran contigüidad temporal entre la conducta que se quiere eliminar y la consecuencia punitiva. Aquello típico de las mamás, que el niño por la mañana le hace una rabieta y luego dice, pues ya verás, papá, esta noche cuando venga del trabajo lo que te va... Eso no, o sea, la distancia entre la conducta y el castigo hace que este castigo no sea eficaz. Y cuando esta distancia son meses o años que puede durar la instrucción del sumario y tal, la relación entre la conducta que se está juzgando y la pena que se aplica es muy dilatada y no tiene el efecto que tendría que tener. Es una de las... otra explicación de la reincidencia, porque no se ha disminuido la probabilidad de aparición de la conducta. Por lo tanto, la prisión como castigo no es eficaz, no funciona. La prisión no es un castigo eficaz. Hay otra utilidad, otra función de la prisión que es mucho menos agradable a reconocer, pero que es
a mí me parece evidente que es la venganza. Es puramente, tú has hecho algo de mal, pues a mí me has causado dolor y yo te voy a causar dolor para la balanza, equilibrar tu dolor y el mío. Fíjense que la balanza que está en todas las estatuas de la justicia, los dos platos, representa que se debe juzgar el por y el contra, el abogado de la defensa y, digamos, el abogado de la acusación. En realidad lo que se está haciendo en los platillos es poner: tú has matado a alguien, bueno, pues eso se compensa con 30 años de cárcel. Tú has robado, eso se compensa con 20. Es una versión moderna de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Sencillamente aquí se dice tantos años por eso y tantos años por lo otro. Pero no es más que una venganza, porque, como todos sabemos, el dolor que vamos a infligir al culpable no va a devolver la vida a la víctima y, por lo tanto, no es una manera de restablecer la balanza, porque nadie nos devolverá el ser querido que nos han matado. Un dato importante es que mucha gente piensa que como mínimo eso va a servir de disuasión, es decir, que decir a la gente: si te comportas mal te vamos a poner en la prisión, va a disuadir. Es empíricamente falso. Ya en la Edad Media, cuando se colgaba públicamente en las plazas públicas para dar ejemplo, para la ejemplaridad, para provocar disuasión a los rateros que habían robado las bolsas de los ricos burgueses que estaban en la tal, era el día en el que había más robos de bolsas, porque todos los rateros estaban contentísimos de toda esa gente que se había reunido y que podían robar y estaban ahorcando a uno de los suyos. La ejemplaridad no ha funcionado nunca. Y una prueba empírica de lo que estoy avanzando es que no hay mayor criminalidad en los países que tienen pena de muerte que en los países que no la tienen. La tasa es la misma. Y en los países que tenían pena de muerte y que la han abolido, no hay mayor criminalidad antes que después, ni después que antes. No existe esa cosa que se llama disuasión. Lo que sí que puede servir la prisión es para prevenir que una persona cause daño a un inocente, y eso la sociedad tiene que garantizarlo. La sociedad tiene que garantizar que protege a sus miembros y que si hay un individuo peligroso que puede dañar, se le tiene que impedir que lo haga. El problema está en que la prisión, como manera de retener esta digamos, probabilidad de que la persona se cometa un acto delictivo, no tiene en cuenta que no hay una relación lineal entre la gravedad del delito y la pena. Es decir, alguien que ha cometido un delito muy grave, puede ser que con muy poco tiempo de reinserción, de un programa de tomar conciencia, pueda convertirse en una persona totalmente inofensiva. Y que alguien que ha hecho una estafa tal, y que solo le han puesto, no sé, 3 años o 5, no sea suficiente y sea peligroso soltarlo al cabo de los 5 años. Es decir, no se puede prever de antemano el tiempo que se debe tener a una persona alejada de la sociedad para que no le cause daño, y decidirlo de manera de antemano en función de la gravedad del delito es un error, porque no hay relación entre gravedad del delito y tiempo necesario para reeducarlo. Esta relación
no es más, repito, que la expresión de la ley del talión. Has hecho algo muy gordo, muchos años, has hecho algo pequeño, pocos años. Y ya casi me voy a parar, porque si no los demás no tendrían más tiempo. Pero lo que yo quiero decir es que la única razón que podría tener una prisión sería el de tener un entorno controlado en el cual se pudiesen aplicar los programas de modificación de la conducta para que estos individuos que realmente cometen actos que son inaceptables se puedan reeducar con el tiempo que haga falta. Puede ser poco, puede ser mucho, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con las prisiones tal como las conocemos, donde te meten en una jaula, te encierran ahí. Eso no se le llamaría prisión, se le llamaría escuela de la vida en común o lo que queráis. Me callo. No sé si la voz en off va a hablar o podemos responderle, porque, bueno, a mí personalmente, claro, yo pertenezco al mundo del derecho, entonces a lo mejor manejamos las mismas palabras, pero con significados diferentes. Y has dicho varias cosas que a mí me han puesto un poco en alerta, ¿no? Como por ejemplo el hecho de hablar de un castigo eficaz. Yo creo que cuando nos movemos en este ámbito ningún castigo puede ser eficaz porque el castigo nos lleva a la culpa, y creo que ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema, que declaramos la culpabilidad de la persona, ¿no? Una sentencia declara culpable a alguien. Con esa culpa la persona no tiene ningún incentivo a asumir la responsabilidad por el daño que ha hecho, ¿no? Se culpabiliza, se queda en el quietismo y ya está. Entonces creo que una de las principales cuestiones que deberíamos valorar al hablar de prisiones es cambiar ese castigo que nos lleva a la culpa por la responsabilidad, que es lo que nos lleva a la reparación. Una vez que la persona asume lo que ha hecho, asume el daño que ha podido ocasionar a los demás, asume esa responsabilidad, sí que es capaz de reparar, ¿no? Pero cuando la persona se declara culpable, ni siquiera se plantea que tenga que reparar ningún tipo de daño, porque la propia etiqueta que le estamos colgando ya impide, ¿no? que esa persona pueda tener esa inquietud. Entonces, eso en lo que respecta al castigo. Luego, en cuanto a la venganza, estoy de acuerdo, creo que tenemos una sociedad muy, muy vengativa, tenemos una sed de venganza brutal, también porque es lo que nuestros discursos políticos y mediáticos invitan a hacer, ¿no? El derecho penal se ha convertido ya en una herramienta de orden y convivencia social, sino en una herramienta electoral, por la que si hay algún suceso catastrófico que precisa de una respuesta precisa, entre comillas, ¿no? Que se le puede sugerir una respuesta ya inmediata y demás en un programa electoral X, pues evidentemente eso se ha demostrado que da frutos, que da votos. Entonces, bueno, por una parte esa venganza creo que es construida, pero también creo que puede atender al hecho de que nuestras normas nunca han protegido a las víctimas. Las víctimas siempre se han sentido muy desamparadas, están abandonadas, están olvidadas, incluso muchas veces están revictimizadas por el propio sistema, ¿no? ¿Cuántas mujeres, violencia de género, no salen peor del juicio porque tienen que volver a experimentar el trauma, ¿no? Porque no tienen el acompañamiento, no pueden suplir sus necesidades, no tienen la atención que precisan? Por lo tanto, creo que esa venganza también nace de la desatención de la víctima, que sin duda alguna tendría que formar parte del proceso. La escucha a la víctima tendría que ser prioritaria en el proceso. Entonces, bueno, creo que sería preciso que el sistema triangulara, que el Estado no ejerciera únicamente el monopolio de la violencia, ¿no? De la represión contra el que ha delinquido, el que ha quebrantado el orden social y demás, sino que tendría que mediar de alguna manera entre la víctima y el victimario para poder pacificar el conflicto. Esto a día de hoy no lo tenemos, las víctimas siguen siendo las grandes olvidadas del delito y por lo tanto todo ello favorece, propicia, ¿no? Que seamos vengativos y que odiemos. Además,
que hablemos desde la ignorancia, ¿no? Porque hablamos de las prisiones sin tener ni idea de qué es una prisión. Y lo vemos, y todo el mundo tiene una opinión al respecto, ¿no? Y son hoteles, y todo el mundo tiene una opinión sobre las prisiones, pero no las conocemos, ¿no? Porque los muros, además de impedir que la gente salga, también impide que la gente vea lo que pasa dentro. Entonces, bueno, y luego también, en relación al radicalismo, ¿no? El hecho de mencionar, o sea, de hablar de las prisiones como si fueran una fábrica de delincuentes, sí y no. Es decir, yo creo que cuando mantenemos este discurso, en parte, a mí me duele que se les esté responsabilizando de ese contagio criminal, ¿no? Evidentemente, una persona que ha tenido una vida llena de miserias, como suele ser el caso, estas personas tienen vidas muy miserables a sus espaldas, pues quizá no tenga motivos para resistirse a ese contagio criminal. El sistema tampoco hace por evitar, ¿no?, que eso suceda. Se tendría que hacer de otra forma. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de radicalismo, y esto es una mención que hago porque el compañero lo ha hecho explícito, ¿no? Cuando hablamos de radicalismos y demás, tengo un compañero en la universidad que hace poco ha hecho un estudio sobre radicalismo, o sea, yihadismo, ¿no? Yo he acompañado a varias personas en prisión por estas cuestiones y os puedo asegurar que las ideas que tenemos al respecto no coinciden con los datos empíricos de la realidad, ¿no? Nos han vendido pues el peligro de todo este discurso y demás, pero realmente de 200 sentencias, mi compañero ha revisado todas las sentencias habidas y por haber de los últimos 20 años y únicamente hay 2 sentencias con violencia relacionadas con el terrorismo, ¿no? La de los atentados del 11M y los atentados del 17A, del 2017. No ha habido más violencia y, sin embargo, es un tema que hace que encerremos muchísima prisión. Yo tengo gente en prisión preventiva, además, es decir, siendo inocente, porque el juez de turno no puede garantizar que esa persona no acceda a un ordenador. Y como el delito que se le imputa es el de autoadoctrinamiento, pues le metemos en prisión, porque yo no sé si esa persona va a tener acceso a un ordenador o no. Por lo tanto, le metemos en prisión y en el régimen más duro de prisión, el régimen de 21 horas de aislamiento, FIES, comunicaciones intervenidas, además a lo mejor te mando al quinto pino. Una persona que es inocente y que lo único que se está intentando hacer es que no acceda a un ordenador. O sea, es muy grave y, sin embargo, todos tenemos muchísimo miedo al yihadismo, ¿no? Pero no ha habido más que esas 2 sentencias. O sentencias también de prisión preventiva para una mujer donde la prisión preventiva se fundamenta en el hecho de que esta señora ha cambiado su forma de vestir, ahora viste el hábito musulmán, y es muy reservada. El auto dice eso, que no tiene amigas, no habla con los vecinos y se da por hecho que esta es una actitud que nos puede hacer pensar que está radicalizada y, por lo tanto, es peligrosa. Y eso fundamenta la entrada en prisión nuevamente en un régimen durísimo y, además, nos da miedo, ¿no? Y nos contagiamos de todo ese miedo. Entonces, ya está. Bueno, yo he ido tomando notas para ir respondiendo a algunas cosas. No sé si ahora van a tener sentido porque ya ha pasado un rato, pero en cualquier caso, quiero deciros que yo soy abogada y normalmente hablo para abogados y me gustaría que si en algún momento me paso de técnica me lo hagáis saber, ¿vale? Me gustaría que entendierais lo que digo. Dicho esto, en cuanto a lo que ha comentado Laura respecto de que al final es cierto, ¿no?, que se utiliza en la propaganda electoral el hecho de pues vamos a subir las penas para los violadores, para los yihadistas. Bueno, pues creo que debemos pensar en que antes teníamos pena de muerte, también tuvimos cadena perpetua. Todo esto se abolió, quedó muy atrás. Parece que haga siglos de eso y no hace tanto. Y ahora actualmente tenemos la prisión permanente revisable. Creo que es algo sobre lo que deberíamos pensar y bueno, creo que eso daría para otro debate, ¿no? Pero en cuanto al tema de las promesas electorales, que al final pues algunas sí que se hacen realidad como ha sido esta. Quería decir también en cuanto a lo mismo, básicamente, ¿no? Se habla mucho de que los jueces son muy blandos, ¿no? Yo creo que en conversaciones sobre la imposición de penas de prisión se oye mucho este comentario, este me lo tendrían que dejar a mí, ¿no? Ya verás, si me lo dieran a mí, este se enteraría de lo que es bueno. Yo creo que sí que en la sociedad la sociedad, mejor dicho, entiende
cuál es la finalidad de la prisión, que es la reinserción y no el castigo, pero sí que es verdad que tengo la sensación de que cuando bajamos a la casuística y descendemos a un caso real, este discurso desaparece y aparece un discurso completamente distinto, completamente punitivo, visceral, y se nos olvida que la función de la prisión es reinsertar, no es castigar. Y dicho esto, pues traigo a colación otra cosa que quería comentar, que es que al final se está preparando a los presos para su vida en libertad, ¿no? Para su puesta en libertad, que sepan, pues, que tengan herramientas, etcétera. Pero es que a mí me parece que la sociedad no está preparada para recibir a los presos. El estigma que tienen cuando salen es que obviamente no lo hace imposible, ¿no? Pero complica muchísimo, dificulta mucho que esta reinserción que se ha trabajado desde dentro, una vez salen, pueda pues ser efectiva, ¿no? Pero ya es en la vida en libertad. ¿Y hasta qué punto esto le es imputable a esta persona como individuo que ha cumplido una pena? Está levantando la mano porque no me explico. ¿He sido muy técnica? Ah, vale. Están estirando. Vale, era un estiramiento. ¿Me toca? Vale. Sí, ya está, gracias. Yo en realidad estoy de acuerdo con ellos y con ellas, pero como me han contratado para meter cizaña, pues voy a meter cizaña. Me ha parecido muy curiosa la intervención de la compañera Laura, porque ha abogado por transformar la idea de culpa en la idea de responsabilidad, y luego más adelante ha dicho que no habría que responsabilizar a los presos por la extensión del crimen en las cárceles. Y me parece paradójico que sea posible una responsabilidad sin una responsabilización. Es más, me parece que la dicotomía entre culpabilidad y responsabilidad es una falsa dicotomía. En el fondo, la culpabilidad no es sino la traducción subjetiva de la responsabilidad. Alguien que no se siente culpable por un mal que ha realizado puede decir, puede expresar conductualmente que se hace responsable de lo hecho, pero no lo interioriza, no lo subjetiviza. Otra cosa es que, por supuesto que uno puede ser responsable de autoadoctrinarse. No estamos continuamente autoadoctrinando. Lo que desde luego es cuestionable es que autoadoctrinarse sea un crimen. Yo creo que autoadoctrinarse en cualquier cosa no es un crimen. Eso sería volver, es delito, pero no debería serlo, porque es volver a la idea de pecar en pensamiento, acto, palabra. En principio, allí donde no hay víctima no debería haber delitos. El concepto que viene del derecho civil napoleónico es que el derecho moderno se asienta en la idea de consentimiento, y ciertas cosas que se perseguían en la época medieval o en el comienzo del Renacimiento, el Barroco, como la masturbación o el sexo consentido entre personas del mismo sexo o género, pues esto, mientras haya consentimiento y mientras no haya una víctima, incluso el consumo de drogas defendido por mi maestro Antonio Escotado, eso en principio no debería estar penado, pero está penado, igual que está penado el autoadoctrinamiento. Entonces, esa era mi intervención, básicamente, que no veo cómo puede ser posible una responsabilidad sin una responsabilización, y que la culpabilidad, en el fondo, no es sino la traducción subjetiva de esa responsabilidad. Bueno, por alusiones. Me encanta decir eso. Claro, yo creo, o sea, no es que los irresponsabilice cuando ese contagio se produce, ¿no? Pero cuando se habla de esta cuestión, yo tengo gente en la cabeza y yo me imagino a Juan, a Pepe, a Paco. Entonces, me cuesta mucho el poder decir abiertamente, ¿no? Y sin ningún tipo de tapujo, que la cárcel pues que fabrica delincuentes. Por supuesto que las personas son responsables de lo que hacen, de lo que deciden, tienen plena libertad para hacerlo, saben las consecuencias que hay en cada caso, pero creo que es, en cierto caso, de cierta manera, hipócrita el no asumir. Es que nosotros tenemos una responsabilidad también en ese contagio criminal, porque a una persona a la que tú no le has dado recursos sociales
del tipo que sea necesario, ¿no? Y aquí pienso sobre todo en los programas de drogas, ¿no? Si una persona pide cita en un servicio de atención al drogodependiente porque necesita ayuda y le dan cita dentro de 6 meses, a lo mejor que esa persona luego en prisión se contagie criminalmente al conocer a quien sea, también es un poco responsabilidad nuestra, que como sociedad no hemos podido estar a la altura y no hemos sido capaces de darles esos recursos, ¿no? Entonces, cuando yo os escuchaba, pues parecía que fuera todo cosa únicamente de dentro, ¿no? Y creo que yo me siento muy responsable también como integrante de la sociedad cuando pasan estas cosas, ¿no? Porque además pues lo vemos, ¿no? Y yo lo veo en mi día a día, el estigma del que habla Bárbara, las dificultades que tienen una vez que salen, primero para adaptarse a la locura de mundo con la tecnología, las pantallas, se vuelven locos. O sea, eso es brutal, ¿no? Pero luego para encontrar trabajo, para cualquier tipo de cosa, entonces, pues ¿qué van a hacer si es que no les damos herramientas suficientes? Y afortunadamente alguno sale bien. Y bueno, yo si en algún momento alguno de mis chicos, esto creo que se va a colgar, si en algún momento me ve alguno de los míos, pues oye, yo confío plenamente, ¿no? en el derecho al cambio, en el potencial que tienen las personas para cambiar. Pero creo que como sociedad tenemos mucho trabajo para evitar que ese problema suceda. Di algo, anda, muchacho. Básicamente, pero no tan largo. no, básicamente, de acuerdo, o sea, lo que se ha dicho después de lo que yo dije no me parece contradictorio, sino más bien complementario, y no tengo, digamos, nada que decir al nivel al que estamos. Hay otros niveles que acaba de un poco tocar la compañera de lo de la libertad y la responsabilidad, que por eso decía al principio que es lástima que no tengamos más tiempo, porque evidentemente el problema, digamos, filosófico, ontológico que está detrás de todo esto es el problema del libre arbitrio, de la libertad y por tanto de la responsabilidad. Nosotros podemos considerar responsable a alguien de lo que ha hecho si este alguien tenía la posibilidad de elegir entre el bien y el mal y eligió el mal. Esto es una visión tradicional del ser humano que la mayor parte de la gente comparte y probablemente la mayoría de vosotros también, pero que para esa gente tan rara que somos los conductistas radicales es una visión totalmente equivocada, Es decir, la gente no es libre, sino que está determinada por un sinfín de determinantes, una cadena que empezó el día que nació y que le ha llevado allí donde está, y que nosotros evidentemente intervenimos en un momento fatal en el que se produce algo que es inaceptable. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías de las víctimas. O sea, lo primero que hay que hacer es ocuparse de las víctimas, que por eso son víctimas y no culpables. O sea, que no se entienda nunca nada de lo que digo yo como dejar de lado las víctimas. Al contrario. Pero eso ya sería lo que estoy apuntando, entrar en otro debate, que ya hubo uno en un Psicofest pasado sobre la libertad, libre arbitrio y tal, pero es que no se pueden desconectar. Funcionamos como funcionamos con la justicia porque partimos del presupuesto de que el hombre es libre, y si es libre es responsable. Y si no es libre, no es responsable. Y eso es muy difícil de admitir. ¿Cómo que no es responsable? Y eso pide tiempo para discutirlo y para que intentase convencerles. Por lo tanto, no lo voy a intentar con el poco tiempo. Solo repetir la lástima de no poder tener ese tiempo, por si no quedó claro, ¿verdad?
Pero también quería decir que cuando hablé de lo de la radicalización era como un ejemplo, como hablé también de los políticos, de que en la prisión se aprenden cosas. No estaba en absoluto hablando de que hay que crear una psicosis de miedo. Y además conozco el caso de un concreto, con un nombre, de una persona que es víctima de exactamente esto que dices, de 21 horas encerrados, tal cual. O sea, en absoluto no quería decir eso. Quería decir, y en eso estabas de acuerdo tú, que es incontestable que en la prisión se aprenden cosas que no son quizás las mejores. Continuad. Que hable la voz en off, por favor. ¿Se puede pedir? ¿La voz no soy yo? Vale. Estoy aquí. Vale. Nada, bueno, a colación de lo que estabais hablando, a mí me ha surgido una pregunta que yo creo que a muchas de las personas que están asistiendo pues podrían recurrirle. Y pues viene a ser, por ejemplo, Laura ha comentado pues, que directamente se encuentra dentro del sistema penitenciario, ¿no? Como una profesional más que forma parte del propio engranaje. También Bárbara forma parte de muchos juicios, o incluso Esteban o Ernesto podían operativizar la siguiente pregunta. Y la pregunta va a colación de, bueno, hay ciertos momentos en los que yo creo que no podréis negarlo ninguno de los cuatro que hay ahí, y si no, hacerlo, en los que la legislación pues, podría entrar en conflicto con vuestros propios valores. En ciertos momentos pues, podríais pensar que lo correcto o lo que en base a vuestra historia personal creéis que es lo más apropiado en cuanto a forma de comportaros, pero la legislación directamente dice lo contrario. Así que pues, me gustaría conocer vuestra opinión al respecto y cómo podéis encontrar un equilibrio sobre esta cuestión y este conflicto. Muchísimas gracias. Sí, para mí es fácil responderlo porque yo creo que nosotros no somos quienes aplicamos la ley, al final son los jueces. Yo como abogada penalista lo que hago es pues, intentar que el juicio sea justo, con lo cual no va en contra de mis valores. Y siempre me preguntan, ¿no? ¿Y cómo defiendes a un violador que ha matado y que ha no sé qué? Pues es que al final es la única forma de que haya un juicio justo para esta persona, porque al final es una persona, es un individuo que tiene unos derechos y ya está. Incluso cuando está en prisión, hay otra cosa que a veces se nos olvida, ya que estamos hablando de prisiones, es que el único derecho que tiene en privado es el de la libertad de ambulatoria. No tienen privado otro derecho como el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, etc. El castigo es ese, única y exclusivamente, o debería serlo, vaya, que a veces parece que queremos o que la sociedad quiere que se le meta en un cuarto y se le prive de cualquier otra cosa que no sea culpabilizarse y pensar en lo que ha hecho, ¿no? Eso no es la prisión. Yo cuando he escuchado el testimonio de María Oliver, es que a mí eso me parece una salvajada, que una persona esté 2 meses en un FIES, eso es lo que va en contra de mis valores y yo trabajo para evitarlo, con lo cual, bueno, creo que está respondido. Bueno, yo creo, no sé si he entendido muy bien la pregunta, porque yo creo que a lo mejor lo que se está planteando en verdad no es que la ley y la legislación entre en conflicto con nuestros valores, sino el hecho en sí, ¿no? El delito en sí, o sea, lo que adelantaba Bárbara, el cómo me pongo yo en la piel de una persona que... Bueno, yo para dar aquí un poco mi visión de estas cosas, ¿no? Os cuento algo que me está pasando en la actualidad desde hace poco tiempo, porque yo nunca le pregunto a las personas presas por qué están en prisión, ¿no? Creo que es un error hacerlo. Creo que tiene que ser esa persona la que en un momento determinado, si lo considera, si se genera un vínculo de confianza o no, me lo cuente. Es decir, creo que tiene derecho a darse a conocer como esa misma persona quiera darse a conocer, ¿no? Si me lo quiere contar, estupendamente, y si no, estupendamente también. ¿Qué significa eso? Que yo muchas veces establezco vínculos, ¿no? Porque yo además me implico muchísimo emocionalmente, algo que seguramente todas las personas aquí presentes no me recomendarían hacer, pues yo lo hago hasta el final. Y una vez que ya tengo ese vínculo con la persona, a lo mejor pueden pasar años,
me entero de repente de cuál es el delito, ¿no? Y muchas veces me llevo la sorpresa de esta persona que quiero, que aprecio, a la que le tengo una estima, pues resulta que ha hecho algo atroz, que yo rechazo de plano porque atenta contra mis valores morales, ¿no? Porque el delito que ha cometido, los delitos que ha cometido en ocasiones en plural son intolerables para mi moral, ¿no? Es decir, mi umbral, mi fuero interno no me permite tolerar eso. Entonces, claro, en momentos así se genera un conflicto muy grande a nivel interno porque por una parte de ti está rechazando eso, tú no aceptas eso, pero por otra parte está la persona a la que le tienes cariño, a la que quieres, a la que ya conoces porque llevas mucho tiempo con ella. Entonces, la única manera de aceptar a esa persona es ceder en tu ego. O sea, yo tengo que ceder en mi ego, yo tengo que ceder a una parte de mí si quiero aceptar a esa persona. Podría cerrarle la puerta y decir, hey, yo por aquí no paso. Pero entonces, ¿qué estaría consiguiendo con eso, ¿no? Rechazarla una vez más, culpabilizarla una vez más. Creo que no sería funcional. Entonces, bueno, creo que es muy complicado dedicarse a este mundo porque sí, están los carteristas, ¿no? Gente que ha cometido delitos pues que a lo mejor no entran en conflicto con nuestro sistema de valores o que puede tener unas circunstancias de vida que en parte dices, bueno, no lo justifico, pero entiendo que hayas llegado ahí. Pero sí que es verdad que hay delitos execrables, ¿no? Que es muy complicado tratar con ellos. Entonces, en esos casos, pues el aprendizaje creo que es mío, porque al final somos las personas que estamos apoyando y acompañando a esa gente quienes tenemos que ceder, ¿no? En creencias, en morales que tenemos. Y a raíz de lo que decía Bárbara, ¿no? Cuando refiere ese trato, ¿no? Esas 21 horas en la celda, es que la gente solo cree que el castigo es encerrar a una persona y darle latigazos y que sufra, ¿no? Y si no sufre no es castigo. Es que al final creo que no somos conscientes de que el castigo que imponemos, la pena que imponemos, habla de nosotros. Yo puedo tener delante a un terrorista que se ha cargado a mucha gente, vale, pero cómo trate yo a esa persona habla de mí, no habla de él. Entonces, creo que tenemos que tener muy en cuenta esto, que el delito puede ser imprevisible, puede ser único, puede ser impulsivo, pero la pena nunca lo es. La pena, la respuesta, siempre es premeditada, es consensuada, es querida, es... Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Aplaudidme. Yo sigo dándole vueltas a la pregunta de qué hacemos aquí debatiendo esto y conforme voy escuchando las intervenciones de los compañeros me doy cuenta de que el vínculo entre la psicología y el sistema penitenciario no es algo simplemente histórico, sino que cada vez es más presente la psicología en las instituciones penitenciarias y que sabe producir una psicologización del derecho penal. Pues eso, hasta el siglo XVIII la mayor parte de los castigos eran castigos físicos que buscaban restablecer el equilibrio cósmico, lo que se llama el cuerpo místico del rey. Precisamente en Vigilar y Castigar empieza contando la historia de un zoófilo que tiene sexo con un burro y deciden despedazar no solamente al zoófilo, sino también al burro. El pobre burro que no había hecho nada, bueno, no había hecho nada, iba provocando. Lo despedazaron junto al zoófilo al que produjo esa situación de bestialismo. Y sin embargo ahora ya Jeremy Bentham, con su planteamiento del panóptico, un concepto que utiliza Foucault para hablar precisamente de la sociedad del espectáculo y de la vigilancia contemporánea, piensa cárceles donde la principal pena sea psíquica y no física. Que los presos, al sentirse potencialmente vigilados por un gran hermano central, se censuren, se responsabilicen, se culpabilicen y interioricen la mirada del otro. Entonces, este paso del castigo físico a la terapia psicológica lo veo por todas partes. Bueno, incluso antes en el proceso judicial era muy habitual que se aplicara la tortura sobre los testigos o sobre las víctimas. Se hablaba de la revictimización en los casos de violación contemporáneos, pero en el siglo XVII la cosa era tan bestia como que Artemisia Gentileschi, probablemente la mejor pintora del barroco italiano, fue violada por su profesor de pintura y para demostrar una prueba, se considera una prueba de su versión de los hechos, era que seguía sosteniendo la misma versión de los hechos bajo tortura. Se sostenía que la prueba capital era que uno mantuviera su palabra bajo tortura. Entonces se la torturó a ella y como mantuvo su palabra,
no se llegó a poner una pena muy dura al pintor, al profesor de pintura de Artemisia Gentileschi. Es una historia bastante singular que muestra también, en fin, esto que se ha ido diciendo de la revictimización, de cómo se busca más bien un equilibrio, una venganza. En cuanto a la pregunta que se ha hecho de qué hacer en caso de que nuestros principios entren en contradicción con el sistema político, pues hay algo llamado desobediencia civil, que Thoreau aplicó por primera vez contra el gobierno de Estados Unidos. No se dignó a pagar unos impuestos. Por cierto, muy poca gente recuerda que no quiso pagar esos impuestos porque entonces Estados Unidos estaba lanzando una guerra criminal contra México, apropiándose del 51% de su territorio. Thoreau no era simplemente un anarcocapitalista más, era un antiimperialista bastante convencido, como deberían serlo todos los que están luchando contra el Estado. Entonces, la desobediencia civil, la teoría de la desobediencia civil es muy sencilla. Se denuncia un estado de hechos, un Estado con mayúscula político, no participando, no colaborando con sus iniciativas geopolíticas, sociales, y se asume la pena como parte de la denuncia. De ahí la diferencia que hay entre, perdón por ser tan demagógico, Junqueras y Puigdemont, ¿no? Entre quien hace la desobediencia civil y acepta el castigo como parte de la militancia y del liderazgo político, y quien se mete en un coche y se va a Waterloo a negociar luego con futuros presidentes de España. Entonces esa es la observación que yo haría. La desobediencia civil ha sido históricamente una herramienta muy eficaz precisamente de cambio político y de lucha y de demanda política. Gracias. Gracias, no dando las gracias. Enhorabuena. Yo tampoco no estoy seguro de haber entendido bien la pregunta, pero no es culpa del que la ha hecho, sino que seguramente, como Laura, tampoco no me quedó muy claro. Por lo tanto, no voy a intentar contestar una cosa que no he entendido bien. Lo que sí quisiera es retomar al vuelo lo que ha empezado a decir Laura respecto a que la sociedad en general también tendría que cuestionarse. Yo siempre he pensado que si con unos programas de modificación de conducta adaptados hubiésemos conseguido que un maleante se haya convertido en una buena persona y tal, y lo soltamos y lo volvemos a la sociedad. Esto sería maravilloso si esta sociedad a la que le devolvemos fuese una sociedad idílica, en la que los valores de fraternidad y de amor y de justicia prevaleciesen y tal. Pero es que nuestras sociedades son todo lo contrario, son muy violentas, son competitivas, son agresivas, son arribistas, son... Bueno, podría hacer una lista muy larga y ustedes la pueden completar. Entonces, claro, alguien que se haya leído un artículo que está por ahí, que parece ser que se llama ¿Qué es conducta?, sabrá que la conducta para un conductista es una interacción. Y la interacción es el sujeto y su entorno. Y el entorno es, en este caso, la sociedad. Entonces, intentar actuar únicamente sobre uno de los dos términos de la interacción, que es el sujeto, sin modificar nada en el otro término de la interacción, que es la sociedad, eso ya se ve que no puede funcionar. O sea, quizás para muchos la respuesta más adaptativa en esta sociedad tan competitiva y tan... Es el mundo de la delincuencia, porque es el que le va a proporcionar más fácilmente una serie de ventajas que quizás no encontrará de ninguna manera comportándose como le han enseñado que hay que comportarse, siendo buen chaval y tal, y se va a ir a trabajar en un sitio en el que va a estar estigmatizado como antiguo preso y le van a mirar y le van a pagar el sueldo medio, va a ser un 1.000 euros, bueno, va a ganar 1.000 euros al mes y tal. Y con toda esta tal de querer, todas estas
la publicidad de que tiene que tener esto, tiene que tener aquello y no lo puede tener. Entonces, pues, hombre, si, no sé, vendiendo un poquillo de droga yo puedo ganar 10 veces más en una hora, pues es que la tentación es muy fuerte. Entonces, es muy fácil golpear sobre el que transgrede sin preguntarse qué culpa tenemos nosotros en haber un poco facilitado esta transgresión. Y yo en ese sentido, como Laura, me siento muy interpelado, en tanto que ciudadano, ¿no?, del tipo de sociedad que hemos construido, porque, ¿no?, al fin y al cabo somos lo que hemos hecho, ¿no? Ya sé que la mayor parte de nosotros no somos los dirigentes y no somos... Pero para mí el problema es realmente de sociedad y de valores de sociedad, y por eso me parece que atacar el problema de las cárceles desde el pequeño agujerito del delincuente, para mí sería un poco, y ya sé que el ejemplo no les va a gustar porque voy a comparar un ser humano con una máquina, y no estoy queriendo decir que son lo mismo, pero cuando en una cadena de fabricación de coches sale un modelo que sale con un defecto, a nadie se le ocurre pegarle golpes de porra al coche diciendo, desgraciado, ¿y tú por qué has salido mal? O sea, pudiendo salir bien porque has salido mal, te vamos a castigar. No, se para la cadena y se busca dónde está el error y se corrige, ¿no? La sociedad fabrica delincuentes, no solo la prisión. Y es más fácil cargar sobre los ejemplares defectuosos que darse la molestia de modificar la cadena de fabricación para que no salgan. No sé si me explico. Es una idea muy peligrosa, la de la ingeniería social. Para empezar, ¿somos deterministas o no somos deterministas? ¿Creemos en la libertad o no creemos en la libertad? Porque si no creemos en la libertad, tampoco creemos en la libertad de poder decidir lo que vamos a hacer políticamente. Ese es el problema. Claro. Lo que pasará ya estaba determinado desde el quark hasta nuestra propia conciencia. Todo puede ser reducido en última instancia, pero claro, todavía no ha sido reducido. Afirmar que no somos libres porque en un futuro se demostrará con una teoría del todo, que en el fondo todos nuestros actos, cada una de las palabras que estoy aquí enunciando, ya estaban predeterminadas desde el Big Bang. Eso es tanto como creer en la Pachamama. Es establecer un mito futuro, ya no es el mito de la creación divina, que todo lo resuelve, sino es el mito futuro de la ciencia futura, que lo sabrá todo, lo explicará todo y podrá predecir y calcular todos nuestros actos, y así podrá haber incluso detenciones preventivas reales, como en la película aquella de los Precog, ¿no?, donde se sabe con exactitud el crimen que se va a producir, pero es cojonudo porque se predicen hechos que se van a refutar. He aquí la paradoja de la predicción práctica. Hay una diferencia fundamental entre predicciones teoréticas sobre hechos en los que no tenemos mucho control, sobre qué va a pasar con los astros, con los átomos, donde los estamos manipulando, pero en principio el operario científico se segrega de los resultados o teoremas, y otra cosa son las predicciones prácticas de los profetas, de los astrólogos. Si esas predicciones son verdaderas y el futuro no se puede cambiar, entonces ¿qué sentido tiene hacerlas? De todas, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Y si se puede cambiar ese futuro, entonces es que las predicciones son falsas. Entonces no puede haber una predicción, es la paradoja de la predicción práctica, que no tiene ningún sentido. Por alusión, como dice. Y muy rápido. Me temo que estés confundiendo determinismo y fatalismo. Confusión que hace la mayor parte de la gente, pero que no deberíamos hacer porque son dos cosas muy distintas, incluso opuestas. El determinismo no es el fatalismo, no es el todo está escrito, ni mucho menos. El determinismo es que las causas producen efectos.
el determinismo dice si A, A', y si B, B', y eso va a misa, o sea, eso no. En cambio, el fatalismo dice si A o si B o si C, A', o sea, pasa... No. Son lógicamente, las estructuras lógicas del determinismo y del fatalismo son totalmente distintas y no hay que confundirlas. Bueno, no nos vamos a meter a esto. Ya estaba predeterminado que iba a pasar esto. O sea que... Pero no va a pasar. Voy a ejercer mi libertad y no voy a refutar su distinción entre determinismo y fatalismo. Refutándole, de hecho. Ahí está. No voy a entrar en eso, ¿vale? Paso. Lo que sí me gustaría decir es que, si bien es cierto, no se puede predecir un comportamiento futuro, sí que podemos hacer una cosa, que es utilizar la información que tenemos, como, por ejemplo, y me voy a dar la razón a la primera intervención que he hecho, y la información que tenemos es que los presos que disfrutan de permisos y de terceros grados tienen una tasa de reincidencia mucho inferior que los presos que salen y que esa salida es su primer contacto con la sociedad. Es así de agresiva su salida, digamos, en libertad. Ya está. ¿Voz en off? Pues bueno, Voz en Off os comunica que nos quedan unos 10 minutos de debate y que sí me gustaría haceros una última pregunta, pero por supuesto, al igual que lleva siendo durante todo el debate, pues respuestas breves, ¿vale? Nada, a colación también de lo que comentaba Ernesto al principio del debate, ¿no? Sobre qué son realmente las cárceles, si son fabricantes de delincuentes o no. Mi pregunta va dirigida a cómo encajamos una posible modificación del sistema penitenciario para mejorar la sociedad. Y sobre todo me gustaría darle una vuelta a la pregunta, es decir, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué es necesaria? ¿La modificación del comportamiento del delincuente o la modificación del contexto para conseguir una prevención de la delincuencia? ¿Cuál sería la variable dependiente en este caso? ¿El comportamiento del delincuente o el comportamiento en cuanto a macrocontingencia y en sociedad? No sé qué opináis. Muchas gracias. Yo es que no sé si he entendido la pregunta. O sea, El problema soy yo, que sí. Es un troleador, ¿eh? No es Dios. ¡Calla, tío! ¿Es un organizador de verdad o es un espontáneo? yo sí que propondría modificaciones legislativas en materia penitenciaria, desde luego. ¿Te referías a eso? Sí, yo tengo Vale. A ver, yo tengo la respuesta a la pregunta, yo tengo mi propia opinión, ¿vale? Pero quiero conocer la tuya, claro. Vale. Yo sí que creo que es necesario que haya una modificación tanto en la legislación penitenciaria como en la forma de aplicarla. Y me explico. La legislación actual sí que prevé, por ejemplo, la clasificación en tercer grado inicial, un preso que acaba de hacer su ingreso en prisión, que en un primer momento ya se le ingrese en tercer grado. Eso la legislación lo prevé, pero se hace muy poco uso, con lo cual, lo que os decía, ¿no? Sí que creo que debería haber una modificación en la forma de aplicar la legislación penitenciaria. Que es paradójico, porque sí que se prevé un tercer grado inicial cuando una persona ingresa en prisión, pero los permisos no se dan hasta que se ha cumplido una cuarta parte de la pena. Es un poco absurdo. Bueno, es mi opinión, ¿eh? No. Pues esto sería una modificación que yo propondría, ¿no? Que los permisos se pudieran conceder desde un primer momento, igual que el tercer grado. Vamos, es que me parece lo más lógico. No, me parece absurda tal como está regulado esto ahora. Hay otra cuestión, que es que actualmente, en 2015 hubo una modificación respecto a la libertad condicional y hace que en la actualidad muchos presos no quieran que se les conceda la libertad condicional con la nueva redacción de esta figura. Y es que, un ejemplo, un interno al que le quedan 6 meses de prisión, se le concede la libertad condicional
Y en esta libertad condicional ahora se ha asimilado a lo que se conoce como la suspensión de la pena. Esto significa que durante un periodo de tiempo no puede cometer ningún delito. El periodo mínimo en el que no puede cometer ningún delito es 2 años, aunque le queden 6 meses de prisión. Si en 2 años, imaginaos, esta persona sale en libertad condicional, le quedarían 6 meses, pero tiene que estar 2 años sin cometer ningún delito. Comete un delito después de 1 año y medio. Pues es que tiene que volver a cumplir todo el tiempo que ha pasado en libertad condicional. O sea, al final lo que está haciendo la libertad condicional con la legislación actual es alargar las penas en caso de que haya una reincidencia o una recaída. Y eso pues hace que los internos prefieran un tercer grado. También creo que, bueno, es que puedo hablar mucho ahora. Te toca. Bueno, no, voy a ser breve. No sé si lo sabéis, a los internos se les hace un tratamiento, ¿no? Cuando ya ingresan se les clasifica, entonces hay un equipo técnico que tras unas entrevistas, dice cuál va a ser el tratamiento para esta persona en base a las que son sus necesidades o las que creen que son sus necesidades. Esto solo ocurre cuando esa persona ya ha sido condenada. Cuando esa persona está en prisión preventiva, no se le hace este tratamiento, por lo menos si se hace. Bueno, yo creo que no se hace, pero si se hace es de una forma muy, muy, muy light, muy leve y prácticamente invisible. ¿Qué ocurre? Que cuando esta persona pasa de ser un preventivo a ser un penado, la prisión preventiva se le abona. Entonces, ese tiempo, si a esta persona se le ha condenado a 3 años de prisión y ha cumplido 1 y medio en preventiva, este 1 año y medio no ha estado sometido a ese tratamiento, con lo cual el tratamiento de ese delito, que es el mismo para cualquier persona, se le tendrá que aplicar en 1 año y medio, aunque la pena era de 3, no sé si me explico. Gracias. Y ya está. Gracias. Bueno, yo creo que a nivel legislativo la verdad es que cambiaría muy pocas cosas, sobre todo porque nuestro legislador actual es muy punitivo. Entonces nuestra ley del 79 es verdad que es muy vieja, es muy antigua, pero es muy progresista. A mí me da mucho miedo que se metan con ella porque no quiero ni imaginarme lo que puede salir de ahí. Yo, bueno, en mi tesis pues propuse como muchísimas propuestas técnicas, sobre todo procedimentales, porque ya digo, yo creo que la ley hay que dejarla tal y como está. Lo que hay que hacer es cumplirla, porque no se cumple, no estamos cumpliendo la ley, ¿no? Es verdad que se prevé permisos al 4º o 3er grado, al no sé qué. No se cumple. Los presos no salen de permiso hasta que por lo menos no llegan a la mitad de la condena. Entonces yo creo que modificaciones importantes serían, primero, la formación de derecho penitenciario en la carrera de Derecho. Es que no se da derecho penitenciario en la carrera de Derecho. Estudio de derecho penitenciario en la oposición a la judicatura. Es que los jueces no estudian derecho penitenciario. Es que no hay nadie que estudie derecho penitenciario. Solo los criminólogos estudian derecho penitenciario. ¿Hay criminólogos en prisión? No. Es decir, que las únicas personas que tienen formación en derecho penitenciario no tienen salida laboral ninguna, salvo opositar a policía o opositar a el cuerpo de ayuda ante instituciones penitenciarias que no son técnicos. Por lo tanto, yo creo que las modificaciones que tenemos que hacer son, primero, formación en derecho penitenciario para las personas que van a dedicarse a ese ámbito. Luego también pedagogía social, hay que cambiar el discurso de los medios, hay que cambiar el discurso de nuestros políticos, hay que educar a la gente, tenemos que llevar a la sociedad a las prisiones para que vean lo que es eso, ¿no? Hay que acoger a las personas que salen de prisión. Y luego, por último, y lo que creo más importante, es que hay que cambiar la arquitectura penitenciaria. O sea, nuestra arquitectura penitenciaria es insostenible, porque hasta hace unos años la arquitectura que teníamos en las prisiones era la radial, ¿no? El panóptico que mencionaba antes el compañero, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué suponía esto? Pues que todas las personas estaban en un mismo edificio y los presos en la época de la transición pues la liaron muy pardísima. De hecho, fueron ellos los que hicieron que la ley penitenciaria saliera adelante. La Ley Orgánica General Penitenciaria es la primera ley de nuestra democracia y fue así porque los presos se rajaban en prisiones, o sea, se subían a los tejados, se autolesionaban. Entonces tuvieron un movimiento muy potente y consiguieron muchas cosas, ¿no? Los juzgados de vigilancia penitenciaria también nacen en esa época como órganos
ciudadanos garantes, comillas, comillas, de los derechos. Y pongo comillas, comillas, porque sí, dijeron, bueno, pues creamos los juzgados de vigilancia penitenciaria, pero nadie dijo luego cómo tenían que funcionar esos juzgados. Entonces, pues siguen ahí, ¿no? 40 años después seguimos ahí. ¿Por qué digo que hay que cambiar la arquitectura penitenciaria? Porque con los problemas que hubo en aquella época, las prisiones dejaron de ser radiales y empezaron a ser modulares. Esto es muy práctico porque en una misma prisión puede haber pues 14, 15 módulos, con lo cual es muy pepino separar a la gente y decir, bueno, pues aquí ponemos a los malotes, aquí ponemos a los que no son tan malotes, aquí. Entonces eso te permite dedicar cada uno de esos módulos al tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos dinero para contratar a tantísimos funcionarios. No es lo mismo tener una prisión radial donde la plantilla que tú necesitas en seguridad puede moverse libremente por todo el espacio a necesitar una plantilla de seguridad en cada uno de esos módulos. Ejemplo gráfico, se convocan 950 plazas para ayudantes que se van a dedicar a la seguridad y únicamente 60 para cuerpo técnico. Por lo tanto, tenemos muchísimo personal en régimen y seguridad que también está desaprovechado porque podría ejercer funciones tratamentales, ¿no? Podrían sacarlos de las peceras en los que están, que a veces tú vas a prisión y hablas con un cristal vinilado en negro, ¿no? Y oyes como la voz en off de este señor, pero allí no sabes siquiera con quién estás hablando. Entonces, es muy hostil. No hay relación humana entre la persona que está dentro y el funcionario, porque siempre hay un cristal, están metidos en una garita. ¿Cómo vas a enseñar a una persona cómo son las relaciones sociales si tú eres el primero que no te estás relacionando con ellos, ¿no? ¿Cómo vas a darle tratamiento si no tienes personal técnico? Porque todo el dinero que tienes te lo tienes que gastar en funcionarios de régimen y de seguridad. Más del 70% de nuestro presupuesto se va en ayudantes de instituciones penitenciarias, que son régimen y seguridad. Y nos hemos vuelto locos construyendo macrocárceles que te mueres, que además las hacen siempre a tomar por culo, porque no sé si sabéis dónde está Extremera, pero está como a 80 kilómetros y no tiene siquiera transporte público para ir, con lo cual a las familias también, imaginaros el dilema, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo todo mal arquitectónicamente. No cuidamos las relaciones, no explotamos a ese funcionariado que podría estar ejerciendo otro tipo de relación, de interacción. Y creo que es fundamental. Tenía otra idea, pero se me ha ido. Entonces, bueno, eso. Arquitectura, si conocéis arquitectos, por favor, que alguien se interese en estas cuestiones porque es, yo creo que uno de los problemas más graves y más grandes que tenemos. No tenemos dinero. Ah, sí, de las macrocárceles estas que construimos de vez en cuando, luego resulta que no podemos abrirlas porque no tenemos dinero para contratar a todo el funcionariado que necesitamos para abrirlas. Por lo tanto, lo que debería ser una inversión, al final es un gasto, ¿no? Yo creo que prisiones es una inversión. Hablamos del dinero que nos cuesta un preso, tal, no sé qué, muchísimo dinero, ¿no? 2.000 euros al mes, vale, hay muchísimo personal, es que a poco más y pueden teletrabajar porque se llevan a 2 a casa y cerramos las prisiones, porque es así, ¿no? Hay muchísima plantilla de funcionarios en seguridad y es precisamente por eso, por esta arquitectura modular, que sí, muy práctica para tratamiento, pero insostenible desde la perspectiva económica. O sea, que yo creo que esa es una cuestión a la que me emociono mucho, hay que darle una vuelta. Yo que, como todos los españoles, aspiro a ser funcionario y voy camino de ser funcionario, me ha entrado un escalofrío cuando Laura ha hablado de explotar a esos funcionarios. Supongo que lo decía en broma. El sueño de los funcionarios y de los legisladores es tratar a los ciudadanos como esquiner a sus palomas, pero las palomas se resisten. Y pondría el ejemplo de la violencia de género. Millones gastados en pedagogía social, en la lucha por la hegemonía cultural, en transformar el marco, y sin embargo el número de feminicidios permanece más o menos estable a lo largo de los años. Hay un residuo de violencia irreductible que no se puede, por más que lo queramos modificar o prever. Hay también esa libertad, al menos en la acción, para hacer el mal. ¿Qué podemos hacer entonces con esos enemigos de la sociedad o enemigos de la libertad o enemigos de la vida que, por la razón que sea, pese al que el marco cultural está totalmente en contra de ellos, siguen realizando esos actos que consideramos punibles? Habrá algunos que hablen de eutanasia procesal. Ese es el término que utilizaba el filósofo Gustavo Bueno
para referirse a la pena capital. Una pena capital que se debería administrar el propio culpable, el propio preso, haciéndose cargo de que el crimen que ha cometido destruye su propia identidad personal, que no puede, después de haber realizado dicha acción, seguir siendo parte de la sociedad. Bueno, por supuesto no es el planteamiento que aquí yo quiero ofrecer, me parece mucho más razonable lo que ha dicho Laura, de que la institución penitenciaria debería ser un mediador entre la víctima y el victimario y que se debería abogar en última instancia por una cultura de la reparación que pusiera el foco sobre el daño recibido y no el daño dado o el daño ofrecido. Ese sería básicamente el enfoque que yo ofrecería. Gracias. Bueno, pues yo creo que esta vez sí entendí la pregunta y voy a contestarla sin salirme por la tangente. Nos preguntaban si qué era antes el huevo o la gallina y cuál era la variable independiente y tal. Con todos los respetos, y realmente eso no va a arreglar mi caso para que me vuelvan a invitar, con todos los respetos, la pregunta está mal formulada. Es muy clara, pero muy mal formulada. ¿Por qué? Porque resulta que hablar de huevo y de gallina y de variable independiente implica hablar de causalidad lineal, es decir, que una cosa causa la otra. Y yo introducí la noción de interacción. Y en una interacción no hay variables independientes y dependientes como en una causalidad lineal. Hay eso, una interacción. Como yo dije en ese oscuro artículo de qué es conducta, la pregunta es equivalente de preguntar ¿dónde estaba la llama, antes de que el rascador, la cerilla, rascase en el rascador de la caja de cerillas y surgiese la llama? Sería como preguntar qué es antes, la cerilla o la caja. La pregunta no tiene sentido, perdón. Una interacción no obedece a un sistema lineal, es un sistema interactivo. Esta es mi respuesta a la pregunta. Entonces, como buen determinista, yo estoy prediciendo que hemos llegado al final del acto y que ustedes han aplaudido cada una de las intervenciones que hemos hecho. Yo hay una cosa que tengo muchas ganas de hacer y que seguro que no soy el único que he tenido ganas de hacer, pero seguro que soy el único que voy a atrever a hacerlo. Porque a mi edad ya se lo puedo permitir. Y es que, aparte, como lo han hecho la mayor parte de los demás ponentes, agradecer a los organizadores que me hayan invitado, a pesar de las críticas que les he hecho. Se lo agradezco porque me ha permitido defender mi punto de vista aquí. Aparte de eso, como también lo han dicho muchos de los ponentes, a los que hay que agradecer la presencia es a todos ustedes que, pagando, porque además no es gratis, o sea, no es open bar, aquí han tenido que pagar una entrada. Hay muchos gastos para organizar un evento así, alquilar, por lo tanto, lo que ustedes están pagando son los gastos. Pero es un mérito muy grande que tanta gente joven se haya desplazado, y ya digo, pagando para venir a escucharnos. Entonces, a mí lo que me haría mucha ilusión es que ustedes se pusieran de pie, se aplaudiesen y me permitiesen que yo hiciese una foto de ustedes aplaudiéndose. Por favor, se lo pido. Venga.
Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.